Saludos amigas y amigos, soy David Valdés. En esta oportunidad queremos compartir un tema muy importante relacionado con la literatura de testimonio. Para ello vamos a tomar un país centroamericano, Guatemala, que al igual que El Salvador y Nicaragua vivieron un conflicto civil, un conflicto armado en el mismo periodo. Queremos a partir de este territorio compartir con ustedes algo muy importante que ocurrió en esa época en estos países. Para ello tomaremos un autor, un escritor de testimonio. Su nombre es Víctor Montejo, un escritor, un maestro, un profesor que vivió en carne propia las dificultades, el sufrimiento que sus connacionales y sus hermanos centroamericanos estaban viviendo en ese momento. La obra que vamos a analizar lleva por nombre Testimonio, muerte de una comunidad indígena en Guatemala. Primero hablaremos sobre el escritor Víctor Montejo. Es un profesor que se inició en una aldea guatemalteca. Él nace en Huehuetenango. La mayor parte de su escritura la hace dedicada a su país y en buena parte también al conflicto armado que vivió. Tiene un doctorado en antropología de la Universidad de Connecticut. Además es docente de estudios indígenas en la Universidad de California. Varias son sus obras publicadas, no solamente en su lengua materna, sino también en español, como también en inglés. Justamente Testimonio, muerte de una comunidad indígena aparece primeramente en inglés en 1987, cuando aún se encontraba adaptándose a una nueva situación, a un nuevo espacio territorial. ¿Cuál es la importancia de la obra en la producción literaria de Víctor Montejo? Bueno, primero decir que Muerte de una comunidad indígena en Guatemala es una obra de testimonio que marca parte de la vida del autor. Sufre en carne propia lo que narra precisamente no solamente en esta obra, sino en otras obras. Asimismo, la obra presenta los inicios del escritor en un contexto diferente a en donde estaba viviendo inicialmente. Parte de la historia difícil de Guatemala es recogida en estas letras y es transmitida hacia el pueblo, hacia el mundo. Cuando escribe esta obra se encuentra aún la guerra civil en unas etapas muy difíciles de su país, su querida Guatemala. Inicia esta obra en Estados Unidos, el espacio, el país, el territorio que le acoge junto con su familia. La razón del título, bueno, muerte de una comunidad indígena en Guatemala, narra los acontecimientos importantes, la dureza con que la población indígena es tratada. Y precisamente eso dice en el título, comunidad indígena. La comunidad pobre de Guatemala es directamente afectada, incluso su misma familia es afectada por la situación difícil que está ocurriendo. De ahí, entonces, la razón del título hace referencia a través de una comunidad a todo su país que mayoritariamente tiene un carácter indígena, un origen indígena. Por tanto, él centra la atención de su escrito, de su obra, en la comunidad indígena de su país, de la cual él es precisamente uno de sus descendientes. Él es una persona con profunda raíz indígena. La producción literaria se da en un contexto político y cultural muy difícil. Recoge los hechos violentos que ocurren en Guatemala durante la guerra civil, en el contexto de la Guerra Fría, además, cuando a Occidente se enfrenta contra el bloque socialista de Oriente, de Europa del Este especialmente, que también hay incidencia en algunos de los países de América y específicamente en Centroamérica, que es en donde se desarrolla esta obra. Hay conflictos locales, no solamente en Guatemala, sino que también en los vecinos países de Nicaragua y El Salvador. La obra consta de 16 capítulos que ocurren especialmente en una aldea llamada Salala, lugar donde el autor
inicia su labor como maestro en un periodo en que el presidente Ríos Montt, el general Ríos Montt, se hace del gobierno en Guatemala. A través del mismo ejército forman las patrullas civiles. La narración inicia a las 11 de la mañana de un 9 de septiembre de 1982, en donde la patrulla civil encargada de recorrer, vigilar la no presencia de guerrilleros, confunde a una batallón del ejército y lo atacan apenas con piedras, machetes, armas rústicos, y por tanto sufren las peores consecuencias. Cuenta la triste historia de una madre que ve morir a su hijo herido, un jovencito, sin poder prácticamente hacer nada. Es realmente dramática el episodio en donde una madre no puede hacer nada por su hijo. También cuenta el momento en el cual el soldado saca una lista llamada lista negra, en donde se encuentran nombres de personas acusadas sin ningún motivo, simple y sencillamente por tener diferencias personales con otras personas y con otros habitantes, incluido el mismo profesor. Además de ello aparece un ex militar, un ex caibil acusado en esa lista negra. Luego de ser torturados, pues aparece un helicóptero en donde el jefe de la operación pretende que los capturados sean llevados a otro lugar para desaparecerlos, para maltratarlos, para torturarlos. Sin embargo, la tripulación del helicóptero únicamente se lleva a uno de sus soldados heridos. Se narra también el fusilamiento que hacen a los que aparecen en esta lista negra, a excepción del profesor y del caibil. En ese momento también aparece otra columna de soldados aún más jóvenes con una actitud un tanto diferente en el trato hacia él. Sin embargo, también hacen alarde de hechos en los que han participado y donde han asignado a la población acusada de ser guerrillera. Este destacamento, esta columna de soldados, es el encargado de trasladarlo a él hacia el pueblo, a donde se encuentra la base, donde está el destacamento. Él tiene la oportunidad de escapar y sin embargo decide llegar hasta el pueblo para probar su inocencia. Cuando llega ahí se encuentra que es un lugar de tortura, de asesinato. Para él constituye esto la noche más triste. Tiene la incertidumbre si amanecerá aún con vida. De hecho, al amanecer, pues se encuentra con la sorpresa que algunos de los mismos soldados le proporcionan alimento. Luego llega su familia, su esposa, quien también le proporciona, le brinda alimentos. Sin embargo, el comandante del destacamento duda de la situación de él. Al parecer, él argumenta de que a raíz de que su hermano falleció hace un año, pues asesinado, considera él que quizá de ahí vienen las acusaciones infundadas de que él tiene compromiso con la guerrilla. Al final el comandante decide dejarlo en libertad, no sin antes condicionarle a que se esté presentando cada mañana, cada tarde. De lo contrario, pues podrá ser detenido nuevamente, y además le exige que denuncie, que haga una lista de todos aquellos sospechosos. Debe de retornar él a su comunidad, a su trabajo, no puede dejarlo tirado. Cuando llega, paradójicamente, le corresponde hacer la celebración del Día de la Independencia, el 15 de septiembre. Para él es algo doloroso sabiendo que muchas de las personas que debieron estar ahí ya no se encuentran físicamente con ellos. Entonces, deberá él hacer una celebración de libertad, de independencia, de derechos, cuando en la práctica estos son violentados. Luego retorna a su pueblo, apenas concluye el año escolar con sus estudiantes, y a raíz del temor, el temor real a ser desaparecido, decide emigrar de su país. Espera ser acogido en un país diferente. Al final, pues, y luego de un par de años, pues logra que su familia también llegue a reunirse con él en un país diferente, en una cultura diferente.
esto constituye el final de la obra. ¿Qué podemos decir de la relación entre la historia y la ficción? Bueno, el libro en sí toma hechos reales, toma espacios temporales reales, toma acontecimientos que ocurrieron en el país. Por tanto, la historia aparece contenida en su narración. Sin embargo, hay situaciones que a todas luces parecen demasiado exageradas. Por tanto, se considera que hay una ficción. La historia le sirve a él para poder hacer una narración en la que aparecen muchos episodios ficcionarios. El narrador pues es considerado un narrador protagonista, prácticamente la obra gira en torno a la persona, es el personaje principal de la obra, él se identifica por ser la primera voz, lo que se narra es lo que ocurre alrededor de él y su familia, de su pueblo, siendo él el personaje principal, el profesor, constituye entonces quizá un único personaje principal. Luego pudiese considerarse como personajes secundarios a los tenientes que son los encargados de los diferentes destacamentos, a su familia, y luego aparece una serie de personas que eventualmente son mencionadas. El tiempo considerado lineal inicia a las 11 de la mañana del día 9 de septiembre y de ahí en adelante, pues hasta que finaliza el año, apenas contiene unas reseñas que él anota como ejemplo de situaciones ocurridas anteriormente. Tiene como núcleos temáticos la violencia, la esperanza y la injusticia, que es algo que permanece en la población de Guatemala. Como ideologemas podemos identificar el lenguaje vulgar que está presente a lo largo de la obra. Vemos un testimonio urgente de ser conocido por la población, una denuncia permanente. También podemos ver la organización de la comunidad, la discriminación de los pueblos indígenas que son mayoritarias, la familia. Dentro de la trama cultural pues podemos observar la vida de los campesinos guatemaltecos. El trabajo que ellos realizan es descrito en la obra. También el profundo carácter religioso que se contradice con la teoría que maneja el militar de que toda aquella persona organizada no cree en Dios, es atea. Sin embargo, acá aparece reflejado una realidad completamente diferente. También se puede detectar el odio que los militares sienten ante cualquier sospecha de ideología de izquierda y una obligada migración. Podemos decir sobre la obra que desnuda la terrible violencia institucionalizada en esos momentos en los países centroamericanos, especialmente en Guatemala, los pueblos que estaban sufriendo los conflictos armados. La mayor parte de víctimas la pusieron los pueblos originarios, la población civil, y definitivamente es parte de lo que se vivió en ese momento, en esa época, en los pueblos centroamericanos, especialmente en Guatemala con Víctor Montejo. Soy David Valdés, muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés y que puedan seguir investigando y conociendo sobre la literatura de testimonio.